para que el ciudadano del siglo XXI tenga un buen airbag contra posibles bulos, tiene dos herramientas. Por un lado está el espíritu crítico y por otro lado está la educación tecnológica, diría yo casi. Eh, bueno, la mentira es más sexy porque apela a los sentimientos y, y entonces te toca directamente al corazón o a cosas que tú crees o cosas a las que temes. Entonces siempre va a ser más llamativa y por eso es más atractiva que la verdad, que muchas veces es más aburrida quizá. Creo que la única herramienta que podría haber es utilizar sus mismas armas comunicativas, que son básicamente su estructura narrativa, su estructura visual, cómo se compone un bulo. Ahora mismo en España están surgiendo cuentas de, que esparcen bulos muy interesantes a nivel profesional, quizá muy alarmantes a nivel personal, eh, que usan mucho una estructura, por ejemplo, de película bélica o de superhéroes, con una música épica, incluso robando planos de películas bélicas o de superhéroes, ¿no? Recientemente he visto alguno hecho con fragmentos de la película de Batman. Hay un proyecto que en Europa, que no recuerdo muy bien el país ahora mismo, que me pareció muy interesante porque es un país en el que se sometían a votación muchas leyes y pues el pueblo participaba en muchos aspectos muy mínimos y la extrema derecha estaba tomando ventaja porque con discursos de odio estaba teniendo muy fácil aprobar vetos que iban en dirección de la exclusión social de ciertas partes de la sociedad, ¿no? Y un grupo cívico que reaccionó a esto y usó el mismo lenguaje que usaban ellos para proponer el voto contrario al que proponía la extrema derecha en esas votaciones, ¿no? Y habían conseguido ganarles el 80% de las últimas leyes que se habían promovido de esta manera, ¿no? Quiero decir con esto que lo interesante es dominar el lenguaje de la misma manera que lo domina el creador de bulos y hacer la verdad atractiva de la misma manera. Pues en parte es controvertido porque darle por ejemplo, a ideas homófogas un hueco en los medios de comunicación, pues quizá puede ser eso, volver un poco a discursos superados o no tan superados, que también es difícil, ¿no? No sabemos hasta qué punto la sociedad calan ciertos discursos y también pasa en dirección contraria. Es decir, si damos por hecho los derechos sociales, es bastante probable que los vayamos perdiendo poco a poco. Si damos por hecho factores de la convivencia que nos parecen a lo mejor éticamente básicos, podemos perder el foco y que alguien los amenace. Yo creo que el punto justo está en saber juzgar bien la viralidad de un discurso. Es decir, discursos de odio va a haber siempre, desgraciadamente. Darle un altavoz mm, no es una buena idea. Eh, ocurre constantemente. Las redes sociales, Twitter en concreto, son un altavoz que parece que hay más presencia de discursos de odio de lo que luego en la calle hay, o de ciertas tendencias, ¿no? Y personalmente creo que hay que mm, rebatir todos los bulos que pueden amenazar la convivencia y el Estado de Derecho, eh, pero sabiendo ponderarlo a través de cómo de grande está siendo esa conversación, ¿no? El problema es que ahora mismo no tenemos mecanismos que supongan una sanción a esa utilización de falsas informaciones Ajá. por parte de partidos políticos. Si
simplemente se denuncia por parte de los medios, pero eso no conlleva ningún descrédito para esa formación política, pues seguirá saliendo rentable, ¿no? Tiene mucho que ver también, por ejemplo, con que las sanciones que cuando ocurrió todo el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook, Sí. Alemania se empezó a plantear ponerle una sanción de 500.000 euros por permitir la publicación no solamente publicación, sino promoción de informaciones falsas en la plataforma, ¿no? El gobierno alemán se planteó esa multa que supone para Facebook un porcentaje muy mínimo de su capital, ¿no? Entonces, que si esa sanción a Facebook no le supone nada, si a un partido que está promulgando informaciones falsas no hay ningún castigo, ninguna penalización, y si lo que tiene es un rédito a nivel de votos o como ellos lo cuantifiquen, lo van a seguir haciendo. Entiendo que la forma de eh, entiendo que la forma de sancionar a un partido político, según nuestro sistema actual, sin ser un experto, creo que sería las aportaciones económicas de ese partido, el dinero que reciben, ¿no? O sea, que quizá si, si no recibiesen subvenciones por promover informaciones falsas, de alguna manera, quizá eso podría ser un freno. No lo tengo muy claro. Creo que la mayor sanción que un partido político puede tener es la pérdida de votos. La pérdida de votos la generan los ciudadanos. Y la forma de que un ciudadano no vote a un partido político es estando informado de cuáles son sus actos y sus palabras, ¿no? O sea, es la única sanción democrática real que puede haber. Yo creo que no está nadie preparado. No están los profesionales que están ahora mismo en los medios, ni creo que lo estén los alumnos. Creo que los alumnos, todos los que damos clases sobre verificación o cualquier otra asignatura, lo que intentamos es dar todas las herramientas disponibles que nosotros conocemos y dominamos para esto. Yo he estado dando clases en el máster de periodismo documental de la Carlos III durante 3 años seguidos y las herramientas que di el primer año, el tercer año, algunas de ellas habían caducado. No se trata tanto como de salir de la carrera con una preparación, sino con las herramientas necesarias para adaptarse. O sea, la capacidad de adaptación va a ser fundamental para poder realizar bien la profesión en los próximos años, porque van a salir herramientas nuevas, porque van a salir formas nuevas de, pues eso, la verificación en España hace 4 años no era una rama del periodismo como tal y ahora hay empresas periodísticas que se dedican a ello. Entonces, creo que lo que hay que tener es capacidad de adaptación y de aprender nuevas herramientas. Verificación lo que pesa realmente es el trabajo que el trabajo esté bien hecho. O sea, el tiempo nunca puede ser. Evidentemente el tiempo es una jugarreta. El tiempo está siempre para hacerte la puñeta. Pero nosotros no competimos en el tiempo, no competimos ni siquiera, o sea, no contra otros que quizá puedan ser más rápidos, por ejemplo, que nosotros a la hora de publicar un bulo. Nosotros necesitamos que la verificación esté bien hecha, precisamente por eso, porque está en juego la imagen de marca de un medio público en el que tenemos la responsabilidad de que la gente confíe en él. Entonces, no nos puede importar ser los primeros en salir y por muy importante que sea un desmentido, evidentemente si un desmentido fuese muy apremiante, pues lo que hacemos es mover a todos nuestros contactos de dentro y fuera de la casa para desmentirlo cuanto antes, ¿no? Ahora con la pandemia es un caso muy curioso porque nosotros habíamos hecho verificación sobre todo política. Habíamos trabajado en las dos campañas electorales de 2019 y, y claro, de repente te ves en un escenario en el que lo que priman son los científicos y los contactos científicos que el periodismo se había olvidado de ello durante mucho tiempo.
esto ha sido muy complicado porque los científicos estaban ocupados resolviendo una pandemia mundial y están en ello, vamos. No ha cambiado en absoluto y de hecho creo que el paso del tiempo está agravando esa falta de disponibilidad por su parte. Y entonces, lo importante, por ejemplo, para tener una verificación bien hecha es tener más de una fuente, tener testigos, eh, y a partir de ahí construirla, ¿no? Y explicar bien, deconstruir bien el bulo y explicar por qué lo es, ¿no? Entonces, a partir de ahí eso es cuando ya lo tenemos construido, cuando se publica. Sí, creo que es delicado. Sí, o sea, yo no creo en la creación por parte del Estado de una herramienta de lucha contra los bulos sin más especificaciones, sin más detalle, ¿no? Así, a grosso modo, no. Yo diría no. Sí creo que hay margen para que el Estado exista, además, o sea, exista como verificador, me refiero. De hecho, un ejemplo para mí muy claro es las declaraciones de Donald Trump diciendo que quizá inyectar desinfectante podría ser una solución para luchar contra el coronavirus, ¿no? Y que luego hubo en las 48 horas posteriores en el estado de Nueva York eh, más de 30 llamadas a los servicios de emergencia de gente que había bebido lejía. Eh, creo que que hay un margen de contenidos en los que el Estado puede actuar. Contenidos de salud pública, contenidos de discursos de odio. Por ejemplo, WhatsApp ha tenido problemas muy gordos en la India porque se han dado palizas a personas que llegaban a localidades, eran forasteros que llegaban a localidades y se esparcía por WhatsApp una cadena en la que se decía que esa persona con su imagen era un pederasta, ¿no? Y se han dado palizas y hasta la muerte y han muerto como unas... creo recordar que los datos estaban por encima de 100 personas muertas en la India a través de este tipo de cadenas en un año, ¿no? Entonces hay margen para que el Estado pueda actuar sobre ciertos contenidos. Ahora, yo no veo que haya un contenido que se pueda actuar sobre todos los tipos de contenidos, porque al final habría un filtro editorial complicado ahí. La única herramienta que tenemos ahora mismo con el ciudadano es la educación y la información. Y de una forma que además se confunden entre ellos, ¿no? Porque diría que sí que es más importante la educación. Eh, para que el ciudadano del siglo XXI tenga un buen airbag contra posibles bulos, tiene dos herramientas. Por un lado está el espíritu crítico y por otro lado está la educación tecnológica, diría yo casi. Porque la mayor parte de estos bulos se comparten de forma tecnológica, ¿no? Y por mi experiencia, las personas que comparten bulos son personas que no tienen unos hábitos de consumo digital de nivel experto, sino de un nivel muy bajo. Es decir, los bulos se comparten a través de fotomontajes porque la persona que lo está compartiendo no piensa en buscar esa noticia que parece que la ha publicado El País, poniendo a Pablo Casado como Paul Marriott, buscarla en la web del País, a ver si existe de verdad. En vez de, y si existe, comparte el link en vez de la foto. Pero no, toda esta gente, y no lo digo que lo hagan con mala voluntad, sino con una falta de conocimiento tecnológico, ¿no? De cuáles son las herramientas y cuáles son las cosas que debemos usar, ¿no? Por eso también durante la pandemia y el confinamiento hay tantos casos de phishing, porque nos falta educación tecnológica. Y luego, por otro lado, el espíritu crítico de lo que decíamos antes, ¿no? Que si apela a las emociones, si te da un argumento para criticar algo o critica algo y te enfada mucho, ponlo en cuarentena. Busca fuentes, infórmate y a partir de ahí si quieres compartirlo porque es real, pues evidentemente está bien, pero no lo ha, no, o
sea, busca antes de compartir, ¿no? Sería la clave. Guerra de la Mentira es un proyecto que nos lo propuso el equipo de En Portada. Nuestra compañera Yolanda tenía claro que quería hacer un reportaje para En Portada sobre la verificación de fuentes abiertas, todo el trabajo que había hecho Elliot Higgins sobre este campo, y nos vino a proponer que hiciéramos la parte interactiva. Entonces nos dividimos, ella un poco, el reportaje lo centró en la figura de Elliot Higgins y cómo él había desarrollado los procesos de investigación a través de fuentes abiertas, y nosotros lo que hicimos fue una web que tiene la intención de empoderar al usuario, de dejarle claro que utilizar esas fuentes abiertas no hace falta ser un espía ni un hacker para llegar a ellas, sino que tenemos todos acceso a ellas y que a través de ellas se pueden denunciar, como en el caso de Higgins, violaciones de los derechos humanos. Y entonces ahí se ramificó un poco la investigación. Yolanda se centró en esa parte y nosotros en la parte de la interactividad, de cómo enseñarle a un usuario, pues, por ejemplo, a hacer procesos de búsqueda inversa de imágenes o otro tipo de verificaciones. Y el nexo de unión, sobre todo, fue el realizador del reportaje y de las imágenes para el interactivo, que fue Marcos Martín, miembro del equipo del Lab, que, que hizo la realización de los dos reportajes, ¿no? Luego el tiempo que le dedicamos a la parte interactiva pues fueron cerca de 4 meses, 3 meses y algo. Fue un proceso, bueno, porque eran unas herramientas de verificación que nosotros no controlábamos en ese momento. Primero hubo que desarrollar el expertise de cómo funcionan, y a partir de ahí interpretar cómo sería la manera más fácil de mostrárselo al usuario, ¿no? Cómo podemos hacer con una narrativa en la que va evolucionando como si fuera un grupo de WhatsApp falseado, la relación del usuario con otros expertos que le van dando herramientas con las que puede pues completar 3 casos que nosotros extraímos de casos ya reales que ya se habían verificado, que tenían mucho interés pues eso, precisamente porque se trataban de verificaciones de violaciones de los derechos humanos, y esa fue la idea, ¿no? Así fuimos trabajando en esos 3 meses en el desarrollo de esos proyectos. Yo creo que la verificación de fuentes abiertas y todo el trabajo que hizo Elliot Higgins con Bellingcat, en el fondo se puede interpretar como un pequeño tirón de orejas al periodismo actual, porque de repente una persona que se dedicaba al área de recursos humanos se quedó en el paro y se puso a investigar por su cuenta, aparte de que él tiene que tener una personalidad especialmente metódica y puntillosa, ¿no? Pero yo creo que él desarrolló unas habilidades que el periodismo de investigación, en su extrapolación del periodismo analógico al digital, había perdido, ¿no? Había perdido ciertos hábitos de contrastar y de un trabajo muy de minería en el fondo, sin contar con el Big Data, Sí. que, que, que se estaban perdiendo. Entonces, creo que, bueno, que está muy bien que recojamos ese guante desde el periodismo y nos pongamos al día, ¿no?